Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Matthew Borges, el mayor de 5 hermanos, vivía con su familia en la población de Lawrence, ubicada en el condado de Essex, en Massachusetts, Estados Unidos. El adolescente de 15 años cursaba el segundo año de secundaria, y sus compañeros lo consideraban un chico inteligente, con especial facilidad para la física. Sin embargo, el muchacho tenía un lado oscuro. Algunos de sus conocidos lo describieron como un joven propenso a episodios de ira, y también a involucrarse en peleas. Por esta razón, muchos alumnos de la escuela preferían no acercarse a él, y otros incluso le tenían mucho miedo. Además, llamaba la atención porque a su corta edad era una persona a la cual nunca se le veía sonreír. Todo esto no impidió que, al igual que otros adolescentes, Matthew tuviera romances estudiantiles, aunque las chicas que se involucraron con él tuvieron que lidiar con sus celos y su personalidad posesiva. A Stephanie Soriano la conoció en septiembre de 2016 por medio de un amigo, y al poco tiempo comenzaron a salir. Al principio mantuvieron una relación que consistía en coquetearse a través de mensajes telefónicos y de Facebook Messenger. Él parecía un chico adorable, y estuvo de acuerdo cuando ella le manifestó que le gustaba tomarse las cosas con calma, y conocer muy bien a los chicos antes de salir oficialmente. No obstante, con el pasar de los días comenzó a emerger el verdadero Matthew, uno que pensaba en causar dolor a todas las personas. Otra compañera con la cual Matthew tuvo un romance fue Leilani de Jesús. La relación terminó luego de que él la acusara de serle infiel, pero incluso luego de separarse la seguía celando y se molestaba cuando la veía conversando con otros chicos. En una ocasión, al entrar a la cafetería de la escuela y verla bromeando y hablando con otro alumno, fue tan violento su reclamo que tuvo que ser escoltado fuera del lugar por un maestro. El muchacho con el que estaba hablando Leilani era Lee Manuel Viloria Paulino. Y aunque parezca contradictorio, él y Matthew se llevaban bien. No podía decirse que fueran grandes amigos, pero tenían una relación cordial. Los jóvenes tenían varias cosas en común. Compartían su afición por la naturaleza y disfrutaban viendo cómo las luces jugaban a través de la superficie del río Merrimack por la noche. De Lee Manuel se sabe que nació el 28 de abril del año 2000. Era hijo de una mujer llamada Katiuska Paulino y de Carlos Viloria, quien no era en realidad su padre biológico. El joven tenía una media hermana de nombre Alexandra, a quien había conocido en 2015 y era hija de su padre biológico, un hombre residenciado en República Dominicana de nombre Félix Darío Bourdier. Lee Manuel vivía con su familia en el segundo nivel de una residencia multifamiliar, con sus tíos, su madre, su abuela y otros parientes. Era un joven altruista, creativo y amable. Amaba el arte, la poesía, la música y ambicionaba con ser diseñador gráfico, chef o actor. Katiuska, su madre, contaba que su hijo logró superar el tartamudeo. Incluso daba monólogos de 30 minutos ante una multitud de más de 2,000 personas. Era un estudiante muy popular en el instituto dado su buen carácter, y tenía mucha disposición de ayudar a los demás, lo cual le había hecho ganar muchos amigos. El joven en su hogar era muy cariñoso. Le encantaba compartir con el resto de su familia mientras comían juntos, y todas las tardes al volver de la escuela, entraba a la casa por la cocina para saludar a su abuela, a quien le daba un abrazo y siempre le decía que la quería. Con estos antecedentes llegamos al viernes 18 de noviembre de 2016, cuando la vida de todos los involucrados en esta historia cambiaría para siempre. Ese día, Lee Manuel llegó a su casa para la hora de la cena como lo hacía usualmente. Saludó a su abuela que estaba en la cocina. La mujer había preparado una variedad de platos, y los dos se sentaron a comer la suculenta comida. Hablaron un poco de cómo había ido el día del adolescente en la escuela secundaria. Los dos estaban muy cansados ya que la noche anterior Lee se había quedado despierto haciendo algunas tareas que tenía pendientes para la escuela.
Como su madre estaba de viaje en República Dominicana, había sido su abuela quien había hecho la vela con él. Decidieron que lo mejor luego de comer era irse cada uno a dormir. Lee se despidió de su abuela y subió a su habitación, que como sabemos estaba en el segundo piso. Luego de eso, ella se fue a dormir. Se despertó un tiempo después, ya que su hijo, llamado Samuel, llegó a la casa. El tío de Lee Manuel había visto a algunos chicos en el patio trasero. Lo que no sabían ni Samuel ni la abuela de Lee Manuel era que él no estaba en la casa. Lee Manuel había decidido irse con algunos amigos al río para pasar el rato y fumar marihuana. Aunque ese era el plan que él tenía en mente, no era el plan que los chicos habían decidido que harían. La persona que encabezaba este grupo era Matthew Borges. Ellos habían decidido que sacarían a Lee Manuel de su casa, y luego otros chicos entrarían a su casa para robarle sus juegos de video y algunas prendas de ropa. El encargado de distraer a Lee Manuel era Matthew, y los otros amigos eran los que entrarían a la casa. Fueron esos chicos los que el tío de Lee Manuel vio en el patio trasero. Cuando ellos vieron a Samuel salieron corriendo porque no quería que los reconocieran. No quería que les vieran la cara pensando que tal vez la familia podía poner alguna queja a la policía por intento de robo. Samuel le contó todo esto a su madre, y ella le dijo que no tuviera miedo, que seguramente era Lee Manuel con otro amigo más. Uno de estos chicos tenía un suéter con capucha muy parecido a uno que tenía Lee Manuel, así que ellos pensaron que él había salido de la casa sin permiso. Subieron al segundo piso y comenzaron a tocar la puerta de la habitación del adolescente, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Allí comenzaron ya a sentirse muy nerviosos, así que Samuel abrió por la fuerza la puerta de la habitación. Dentro no estaba Lee Manuel, pero parecía que todas las cosas estaban en orden. La familia, como les digo, en ese momento pensó que él se había escapado de la casa sin permiso. Así que creyendo que se trataba de una travesura de adolescentes, Samuel le montó una trampa a su sobrino. Colocó algunos implementos de cocina unos encima de otros sobre la cama, la cual movió de su sitio hasta colocarla justo delante de la entrada, de modo que cuando él abriera la puerta todo se derrumbaría. De esta manera ellos escucharían cuando él entrara a hurtadillas. Cuando todo estuvo listo, la familia se sentó. Estaban esperando sorprender infraganti al chico que supuestamente se había escapado. Lamentablemente, quienes se llevaron la sorpresa fueron ellos, porque a la mañana siguiente Lee Manuel seguía sin llegar, y los objetos que Samuel había apilado sobre la cama aparecieron tal como él los había dejado. Fue allí que, asustados, decidieron dar aviso a la policía. Como Lee Manuel era menor de edad, comenzaron las búsquedas de manera inmediata, no solamente de parte de los agentes, sino también de la misma familia. Esperando obtener pistas de su paradero, comenzaron a revisar con cuidado la habitación. Extrañados, descubrieron que su celular, que se había roto días atrás, estaba debajo de su almohada. El joven también había dejado sus llaves y su billetera. Samuel, el tío de Lee Manuel, era ingeniero de software. Extrajo la tarjeta SIM del iPhone del adolescente y la colocó en la de otros celulares de la familia para poder ver las llamadas y los mensajes. También comenzaron a indagar en el barrio y llamaron a sus amigos, pero nadie lo había visto ni había sabido de él. La frenética búsqueda de Lee Manuel se extendió durante todo el fin de semana. El lunes, todavía sin ninguna pista de Lee Manuel, Christine Machaut, la novia de su tío, fue al instituto e indagó entre los compañeros, pero tampoco consiguió información. Los familiares del chico tuvieron acceso a un video de vigilancia del día de la desaparición, donde se veía al joven saliendo de su casa con otra persona a las 5:40 de la tarde. La policía congeló la imagen del acompañante y se dirigió a la escuela con una fotografía que mostraba a un joven de cabello rizado con un peinado muy característico. En cuanto los agentes se la mostraron al director de la escuela, él identificó a este chico como Matthew Borges. Rápidamente la policía comenzó a entrevistar a Matthew. No fue un interrogatorio como tal, porque él no estaba siendo considerado una persona de interés en el caso de desaparición. Es más, la investigación todavía estaba empezando, y los agentes no tenían ni idea de lo que podía haber pasado con Lee Manuel. Le podría haber pasado algo malo, haber tenido un accidente o simplemente haber huido de su casa. Lo que sí querían saber era qué había pasado luego de que él había salido de su casa, porque estas horas eran muy importantes para la investigación.
Matthew aceptó que él era el chico que salía con Lee-Manuel en la imagen de la cámara de seguridad. En ningún momento negó haber pasado tiempo con él esa noche. Comentó que usualmente iban al río a observar el agua, las estrellas, hablar un poco de su vida y fumar marihuana. Comentó que ese día hicieron lo mismo, y más o menos a las 7 de la noche él se fue. Llevó a la policía hasta el lugar donde supuestamente él había estado con Lee-Manuel fumando marihuana. Matthew comentó que no podía llegar muy tarde a su casa y no quería que sus padres lo castigaran, y Lee-Manuel le dijo que él se quedaría un rato más. El joven supuestamente se había quedado solo en ese sitio, y para la policía en ese momento esa era la última vez que alguien lo había visto con vida. Toda la comunidad se involucró frenéticamente en la búsqueda. Querían dar con el paradero del adolescente, y se distribuyeron volantes en todas partes. La angustia de la familia aumentaba cada hora que pasaba. Los días fueron pasando y noviembre terminó sin ninguna información del estudiante. Pero el jueves que marcó el inicio de noviembre llegó una noticia que nadie quería escuchar. A las 2:45 de la tarde, una pareja que se encontraba paseando a la orilla del río Merrimack descubrió un cuerpo decapitado flotando en el agua. La mujer primero creyó que podía ser un maniquí, pero cuando el hombre se acercó para ver de qué se trataba, confirmó horrorizado que era un cuerpo humano. De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes pronto también hallaron la cabeza. Estaba dentro de una bolsa a unos 9 metros del resto del cuerpo. Los investigadores acordonaron el área, y durante horas los equipos buscaron en la tierra y en el agua las manos de la víctima, las cuales también habían sido separadas de su cuerpo. Carlos, el padre del adolescente desaparecido, se había acercado buscando respuestas. Cuando fue abordado por los medios, dijo que todavía no le habían dicho nada, pero que esperaba que ese cuerpo no fuera de su hijo. Poco a poco se fue juntando un grupo grande de familiares y amigos, quienes todavía albergaban la esperanza de que Lee-Manuel siguiera con vida. Mientras los allegados de Lee-Manuel esperaban las noticias, el padre del joven recorrió el área en cuanto las autoridades retiraron la cinta que impedía el paso a la escena del crimen. Cerca del lugar donde apareció el cuerpo se topó con una sudadera negra con letras blancas, que podía pertenecer a su hijo. Tomó la pieza de ropa, la llevó a un vehículo que tenía estacionado cerca y se la mostró a los familiares que estaban esperando. Finalmente subió al vehículo y se marchó. El fiscal de distrito de Essex, Jonathan Blodgett, informó que la oficina del médico forense identificó a la víctima encontrada en el río como Lee-Manuel. El forense que realizó los exámenes contabilizó 76 heridas en el cuerpo de la víctima, pero no pudo determinar si las mismas se produjeron antes o después de la muerte. En un primer momento, tanto los medios de comunicación como la policía comenzaron a pensar que Lee-Manuel tenía nexos con los traficantes de la zona. Creían que tal vez el chico vendía a menudeo para ellos, y por algún motivo no les había pagado, había perdido alguna cantidad de droga o algo más, y estas personas habían decidido quitarle la vida. Pensaron esto por la brutalidad del asesinato. Era algo que nunca se había visto en ese lugar. Las personas estaban muy asustadas pensando que tal vez había algún asesino serial suelto, pero las autoridades dejaron saber que esto no era así, que el asesinato de Lee-Manuel había sido un hecho puntual y que las personas que vivían en los alrededores todavía estaban seguras en sus casas y también en la calle. La policía indagó mucho en la vida del joven, pero se dieron cuenta que él era un chico sano que no tenía nexos con ninguna persona que traficara en la zona, así que descartaron por completo esta opción. No tenían ya mucho que investigar, hasta que llegó un testigo clave en el caso. Este testigo, un adolescente también, dijo que Matthew, el día después de la desaparición de Lee-Manuel, había estado diciendo que él había asesinado a un chico, que le había apuñalado y además de eso le había quitado la cabeza. Esta persona contó que Matthew lo contaba con lujo de detalles, e incluso hacía distintas señales cuando contaba sobre el apuñalamiento. La policía, con esto, sumado al hecho de que Matthew había sido la última persona que vio a Lee-Manuel, pensaron que tal vez él tenía algo que ver en el asesinato. Fue así como en el mes de abril del año 2017, Matthew, de solamente 15 años, fue imputado por el asesinato de Lee-Manuel.
Era menor de edad, pero la fiscalía buscaba que se le juzgara como un adulto. El joven se declaró no culpable y quedó detenido sin fianza. Familiares y amigos de Limanuel estuvieron en la primera audiencia. Algunos estaban visiblemente afectados y no pudieron contener las lágrimas. Por parte del imputado también llegaron algunos amigos, pero sus padres, en cambio, no lo acompañaron. Querían evitar ser vistos por las cámaras de televisión. El juicio propiamente como tal inició hasta el 29 de abril del año 2019, luego de haber sido postergado en 3 oportunidades. La fiscalía presentó como una de las primeras pruebas una lista de mensajes de texto que Matthew había enviado a su grupo de amigos. En estos mensajes él no hablaba sobre la muerte de Limanuel, pero sí eran textos llenos de chistes homófobos, racistas, en los cuales se hablaba de sexo y drogas de manera exagerada. En la declaración inicial, la defensa del adolescente insistió en que no se le debía dar importancia a estos mensajes. Según los abogados, se trataba de conversaciones típicas de adolescentes, de personas inmaduras, y que no representaban una prueba de que Matthew hubiese asesinado a Limanuel. Además de eso, el abogado defensor Edward Hayden puntualizó la falta de pruebas físicas en contra de su cliente. No había ninguna prueba de ADN que pusiera a Matthew en la escena del crimen, ni tampoco se encontró ADN en el cuerpo de Limanuel. No había sangre, ni huellas, nada, y esto hacía para la defensa que la hipótesis de la fiscalía perdiera mucha credibilidad. Además, tampoco había un arma homicida ni las herramientas que se habían utilizado en el crimen. La fiscalía, por su parte, centró toda su atención en los mensajes de texto enviados por Matthew a sus amigos, en unas cartas que había enviado a sus exnovias y en un cuaderno que él tenía, donde escribía todas sus memorias, sus sentimientos, y además de eso también escribía textos en tercera persona. En todos estos escritos, Matthew mostraba mucha ira, y además de eso, una fascinación por la violencia. En uno de los textos, él escribió que sentía mucha felicidad cuando se imaginaba matando a una persona, y que era algo que siempre tenía en su mente y siempre que lo recordaba se le ponía una sonrisa, algo que para la fiscalía era bastante perturbador. Además de eso, ellos llamaron a decenas de testigos, los cuales hablaron sobre el comportamiento violento de Matthew. La defensa, por su parte, no llamó a ningún testigo al estrado para que hablara bien del joven. Entre los testigos que llamó la fiscalía estaban las exnovias de Matthew, incluida Leilani, la última chica con la cual él había salido. Leilani comentó que luego de que la relación con Matthew terminara, él seguía siendo muy celoso y muy posesivo. Incluso le dio una lista de chicos con los cuales él creía que ella se estaba acostando. Y también habló sobre el incidente con Limanuel. Leilani contó que ella estaba hablando con Limanuel en la cafetería de la escuela, y cuando Matthew los vio comenzó a insultarlos. Comenzó a decir que les iba a quitar la vida y muchas otras cosas más muy horribles. Fue por esto que lo tuvieron que sacar del lugar. Pero Leilani también dijo que al día siguiente Matthew se había acercado a ellos para pedirles perdón. Les había dicho que se había sentido muy mal, que había tenido muchos celos, pero que iba a tratar de cambiar su actitud. A Leilani se le hacía raro que Matthew insultara a Limanuel, ya que si bien ellos no eran los mejores amigos, tenían una relación muy cordial y hablaba mucho sobre sus vidas y las cosas que ellos pasaban. Leilani también declaró que mientras estuvieron juntos siendo novios se veían todos los días, hacían los deberes juntos, e incluso ella también llevaba un diario como el de él. En las páginas del cuaderno de Matthew, lo cual, como les dije, fue una pieza muy importante para la fiscalía, había una lista de instrucciones fechadas con el 16 de noviembre de 2016, 2 días antes de la desaparición de Limanuel. En el texto escrito en tercera persona y un tanto críptico, parecía que Matthew se recomendaba a sí mismo ir a relajarse con él, fumar, beber, jugar y luego matarlo, para luego llamar a 2 personas a las cuales identificó como JM y Scooby, para que le ayudaran a deshacerse de todo. También escribió que tenía que llevar bolsas de lona, guantes para limpiar la suciedad, bolsas cubriendo los zapatos, y ropa que no les importara para quemarla después. Sobre los nombres mencionados en el escrito, la policía cree que JM hacía referencia a Jonathan Miranda,
y Scooby a un chico llamado Ángel Betancourt, 2 de los 4 adolescentes que habían acompañado a Matthew en su plan de esa noche de robarle las cosas a Lee Manuel. La defensa trató de contrarrestar esto diciendo que no tenía sentido que Matthew escribiera notas en tercera persona para recordarse a sí mismo lo que tenía que hacer. And it reads, go chill with him at his crib alone, drink, smoke, and play it off. Kill him. Call JM and Scooby, tell him pull up, then take everything. Bring duffel bag, wear gloves, clean up mess, wear bags on shoes, wear clothes you don't care about. Luego de estas declaraciones también habló otra de sus exnovias, Stephanie, que de igual manera era amiga de Lee Manuel. La joven veía a Matthew como una persona demasiado tranquila, leal y protectora, pero en realidad él iba más allá del tema de la protección. El joven le envió a Stephanie un mensaje en el que decía que ella siempre sería suya. También el jurado la escuchó hablar acerca de otra serie de mensajes que recibió de parte de Matthew los días anteriores al homicidio. Algunas frases eran muy aterradoras. En estas él reconocía el disfrute que sentía mientras pensaba que estaba matando a alguien. I think of killing someone and I smirk. I like the sound of it. The idea of causing pain on someone who's getting in my way or who's causing me pain. También reconoció que pensaba en matar todos los días, que no podía sacarse esas ideas de su cabeza, y afirmó que sentía que se estaba volviendo loco. Siguiendo con las comunicaciones que Matthew tuvo con Stephanie un día antes de la desaparición de Lee Manuel, él envió una nota de voz que duraba más o menos 1 minuto, en la cual le explicaba qué eran para él los ojos muertos. Matthew le explicó a Stephanie en esta nota de voz que los ojos muertos eran ojos de personas sin brillo, que se veía el mal en ellos, eran ojos de color completamente negro, y se podía ver que la persona tenía mucha maldad en su ser. Matthew comentó que esto le gustaba demasiado, estaba muy interesado en la maldad del ser humano, y le dijo a Stephanie que la próxima vez que lo viera, ella ya iba a poder ver esos ojos en él, que en esos días algo iba a cambiar en su interior. Stephanie no le prestó mucha atención a esta nota de voz, pensó que era un pensamiento más de Matthew de los que solía tener, y decidió ignorarlo. Unos días después de la desaparición de Lee Manuel, Matthew le pidió a Stephanie que borrara todas las comunicaciones que tenía con él. Cuando ella lo increpó preguntándole por qué tenía que borrar los mensajes, Matthew le dijo que todo eso ya no lo representaba y que él quería tener un nuevo comienzo. Además, cuando hablaron de la desaparición de Lee Manuel, Matthew dijo que seguramente se había ido con una chica. No ayudó en las búsquedas a la policía ni le dio consuelo a la familia. La fiscalía además determinó que Matthew se sentía muy celoso del joven por la relación que tenía con sus familiares. Luego de eso no tenían más pruebas. Se estaban basando 100% en la actitud de Matthew, que para ellos era muy extraña. Otra persona que habló y dio su testimonio fue un adolescente que no fue identificado. Este adolescente mostró unos mensajes donde Matthew le decía que quería matar a una persona, y también le preguntaba dónde podía conseguir un cuchillo. Uno de los chicos que planeó con Matthew el robo a la casa de Lee Manuel, Jonathan Miranda, dijo que luego de que ellos salieran corriendo del patio del joven, Matthew escribió en uno de los grupos que ellos tenían diciendo que Lee Manuel estaba muerto. También dijo que lo había apuñalado y decapitado, mucho antes de que el cuerpo fuese encontrado. Lee and cut off his head. Did he tell you how he killed him? He said that he stabbed him. Luego del testimonio de Jonathan Medina, la defensa de Matthew le pidió al jurado que no tuvieran en cuenta ninguno de los testimonios de los adolescentes que habían planeado el robo a la casa de Lee Manuel junto con el acusado. Dijeron que les parecía muy raro que estos chicos no tuvieran cargos por allanamiento de morada por haber entrado a la casa de la familia de Lee Manuel esa noche. Comentaron que seguramente habían llegado a un trato con la policía de que no les levantarían cargos a cambio de que ellos hablaran mal de Matthew y de lo que había pasado esa noche. También sumaron a esto el hecho de que los adolescentes habían mentido en su declaración inicial a la policía, por lo cual para ellos todas estas palabras no tenían valor.
Con esto terminó el juicio y tanto el fiscal como la defensa tuvieron que dar sus argumentos finales. El fiscal dijo que para él la única persona que tenía el motivo y los medios para asesinar de una manera tan violenta a Emmanuel era Matthew. Por otra parte, la defensa se basó en las respuestas que no se habían dado en el juicio. ¿Dónde estaba el arma homicida? ¿Por qué no había ADN de Matthew en el cuerpo de Emmanuel? También dijeron que la familia de la víctima merecían la verdad y que no la estaban recibiendo en ese momento. Luego de esto, el jurado salió para deliberar. La deliberación duró día y medio. El 14 de mayo de 2019, el jurado, conformado por 5 mujeres y 7 hombres, encontró culpable a Matthew de asesinato en primer grado, basado en premeditación deliberada y extrema atrocidad. De acuerdo con el jurado, el acusado era culpable de todo y que lo había hecho por tener celos de Emmanuel. Matthew escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción en la sala, en la que llamaba la atención la ausencia de sus familiares. Nadie lo acompañó durante el proceso. Después de la decisión, el joven le pidió a su abogado que llamara a su madre. Un veredicto como este suele llevar la condena de cadena perpetua sin libertad condicional, pero en ese momento el Tribunal Supremo de Massachusetts había dictaminado la inconstitucionalidad de dicha pena para imputados que fueran menores de edad. Así, en el caso de Matthew, la condena debía incluir la posibilidad de tener libertad condicional. El abogado de Matthew dijo que esperaba una condena con una posibilidad de libertad condicional luego de 25 años, ya que él consideraba que su defendido era un niño en el momento del crimen y que todavía podía rehabilitarse. Al final, el 9 de julio, tuvo lugar la audiencia de sentencia. Se compartió en esta audiencia una declaración de impacto de Katiuska, la madre de la víctima. Ella afirmó que se habían vuelto locos tratando de dar sentido a lo que había pasado. También afirmó que el asesinato de su hijo había sido un golpe muy duro para toda la familia, y que no solamente él había muerto ese día, sino todos. En sus emotivas palabras también agregó que su hijo era y seguiría siendo su oxígeno, pues había sido el alma de la familia desde que nació. Comentó que ella y sus parientes se habían convertido en muertos vivientes luego del asesinato. Emmanuel Villarreal Paulino was a great servant at our church, where he volunteered full of love and dedication. Everybody there misses him dearly. He put his soul in the last activity they had about a month before his tragedy, where he painted more than 120 glasses with a beautiful, positive message to the youth. Al final, el tribunal condenó a Matthew a 2 penas de cadena perpetua simultáneas, con una posibilidad de pedir libertad condicional luego de 30 años. It is ordered by the court that he be punished by confinement for a term of life, with parole eligibility on the theory of extreme atrocity and cruelty at 30 years, and parole eligibility on the theory of deliberate premeditation at 30 years to run concurrent. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy duro para la familia de la víctima y un chico que parecía no tener ningún remordimiento. Algunas personas siguen pensando que a Matthew simplemente se le declaró culpable por sus pensamientos, porque no se encontró nunca el arma del crimen, no se supo realmente cómo Matthew le había quitado la vida a Emmanuel y muchos se preguntaban cómo un joven de su edad podía tener la fuerza para poder desmembrar a una persona. Pero para muchos otros era evidente que él estaba celoso de Emmanuel y quería quitarle la vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Además me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.